Buen día a todos, buenos días. En primer lugar, bienvenidos aquí al Ayuntamiento, a la casa de todos los creyentinos y creyentinas y hoy la casa de todos los festeros que nos acompañáis aquí. Bueno, anoche tuvimos el acto ya de inicio de estas actividades, de la inauguración. Quiero recordar algunas de las palabras que dije ayer. En primer lugar, agradecer a la UNDEF el que haya elegido a Crevillent como sede para la celebración de la Asamblea Anual. Muchísimas gracias, Pepa, por contar con nosotros. Y especialmente también dar las gracias a la Asociación de Fiesta de Moros y Cristianos San Francisco de Asís de Crevillent, a Luis, su presidente, a la Junta Directiva y a todas las comparsas que han ayudado para que este fin de semana esté repleto de actividades y que entre todos podáis conocer un poquito más Crevillent. Bueno, o conocerlo, porque algunos me decían que no habían estado nunca en Crevillent, cosa que no entiendo. Pero bueno. Y bueno, hoy hay un día completo de actividades organizadas desde la asociación en colaboración con el Ayuntamiento. Vamos a visitar 3 de nuestros museos: el Museo de Semana Santa, el Museo Mariano Benlliure, el museo que tenemos en el Casal Festero y después también la iglesia de Nuestra Señora de Belén. Veréis que no son todos los museos, tenemos más, así que tenéis que volver a Crevillent a ver lo que tenemos. Pero no sé, todos sabréis que las fiestas de moros y cristianos son declaradas de interés turístico internacional y nuestra Semana Santa también. Vais a poder comprobar la imaginería que tenemos aquí
de Mariano Benlliure, y luego en el museo podemos ver esos bocetos y esos ensayos que tenía el artista antes de culminar sus obras. Y bueno, y luego pasaremos un poquito por el municipio, mañana creo que también hay visita, y veremos algunos de nuestros rincones, pero en esos quedará mucho por ver. Los parajes naturales no podemos verlos, el Hondo y nuestra sierra, que semanalmente había algún compañero que me ha dicho cuántas bicicletas pasan, cuánta gente caminando. Nuestra sierra los fines de semana se llena de gente, da gusto pasear, parece que estéis en la plaza del pueblo saludando a la gente. Así que me encantaría que quedarais todos invitados, que hoy os guste Crevillent, pero que quedéis invitados para venir a ver nuestras fiestas en octubre, nuestra Semana Santa y todo lo que tiene Crevillent para ofreceros. Y no olvidéis nuestros hornos, aquí mismo hay uno y está todo el pueblo lleno de hornos, porque la gastronomía de Crevillent también es muy típica. Nada, os invito a disfrutar de todas las actividades y aquí estamos toda la corporación para lo que queráis ir preguntándonos, encantados de atenderos. Muchísimas gracias a todos. Ahora voy a invitar a Pepa, por favor, a que nos escriba y nos dedique unas palabras en nuestro libro de honor. Todo un placer estar en Crevillent en esta Asamblea Ordinaria 2026. UNDEF, muchas gracias, Pepa. Para terminar, que queremos ir a ver Crevillent, el presidente de la asociación nos va a dedicar unas palabritas. Buenos días a todos y todas. Bueno, como ha hablado Lourdes primero, ya me lo he dicho todo. Normalmente cierro yo, pero hoy... Pero bueno, bienvenidos, reiterar la bienvenida a todos. Esperemos que pasemos un día muy agradable. Mañana tenemos la asamblea. Ayer ya disfrutamos de un evento con el inicio de la asamblea. Los que sois de fuera, daros cuenta cómo se porta nuestro patrón con nosotros, porque mirad qué día tenemos hoy. O sea que vamos a intentar disfrutar al máximo y a compartir, como ha dicho la alcaldesa, un poquito de Crevillent con vosotros, con la visita a museos y disfrutar de la gastronomía y sobre todo esta tarde disfrutar de la fiesta, ¿vale? Muchas gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Crevillent por todo el apoyo que nos da. Sin él, evidentemente, esto no podría funcionar y muchas gracias, como ha dicho, a UNDEF por contar con Crevillent este año para la Asamblea Nacional. Gracias y a disfrutar. Y ahora sí, para terminar, lo prometo que la última intervención, voy a dar la palabra al director general de Participación de la Generalitat Valenciana, que ha querido también acompañarnos hoy en nombre del Gobierno valenciano. José, el micrófono es tuyo. Sí. Gracias. Bon dia. Com tots els pobles acaben en Crevillent, bon poble, millor gent. Y res, voy a hablar de castellano porque hay también compañeros de otras partes, porque los monos y cristianos están en todas partes y eso es muy importante. Salen de aquí, los exportamos de aquí, eso es obvio, pero se han extendido esta fiesta tan popular por toda la geografía española. Y bueno, ilustrísima alcaldesa, gracias por invitarme aquí a Crevillent. Vengo en nombre del molt honorable presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, y de la honorable consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez Sanchís. Y bueno, ¿por qué está aquí un director general de Participación? Diréis, esto son fiestas. ¿Qué es la participación aquí? Porque realmente detrás de estas fiestas hay asociaciones, y las asociaciones son actas, son contabilidad, son gestión de socios, y son evidentemente toda esa parte social que no se ve, pero que es la que posibilita que las fiestas se desarrollen y que la gente pueda salir después a la calle y festejarlo.
Con lo cual, el 70% del tejido asociativo de la Comunidad Valenciana es tejido asociativo cultural, la mayoría de ese tejido asociativo es tejido asociativo de carácter festivo, así que eso es también participación y nosotros como Generalitat tenemos que apoyaros porque apoyamos toda la participación. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla hoy la mañana. Sé que vais a hacer por ahí una entrada de fiestas maravillosa que tendremos que ver. Y sobre todo, como siempre digo, seguir trabajando porque cada asociación, cada asociado que existe, al fin y al cabo refuerza en general la sociedad y lo que hace también es reforzar nuestro sistema de valores democráticos. Y bueno, visca que bien, visca la Comunidad Valenciana y viva los monos cristianos. Muchas gracias. Ahora vamos a seguir con las actividades, nos vamos al Casal y vamos a iniciar la ruta a los museos, ¿vale? Estamos por grupos, ahora cuando lleguemos allí os damos las instrucciones para una mejor organización, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias a todos, nos vemos al Casal. Tendremos en cada uno de ellos un especialista que nos va a contar algunas curiosidades y algunas cositas sobre Medellín. Cualquier duda, cualquier cosa, pues tenéis a vuestra disposición. Es verdad que iremos bastante deprisa porque tenemos poquito tiempo y tenemos maravillas para contaros, pero bueno, espero que disfrutéis, que lo paséis muy bien y nada, a vuestra disposición estamos. Ya vas a empezar con el Museo de Mariano Benlliure. Vamos a hacer una visita relámpago al Museo Benlliure porque realmente las visitas que hacemos es de 1 hora, porque aquí hay 129 obras expuestas. Evidentemente tampoco en 1 hora se ven, pero en el poco tiempo que tenemos vamos a ir muy rápido viéndolas. Si tienen alguna duda me preguntan viendo. Y todo empezó después de la guerra, durante la posguerra. Saben que en la guerra civil se destruyeron muchas obras de arte, muchas de ellas también obras religiosas, y había un crevillentino, un empresario que se llama José Manuel Magro, que estaba en Madrid y contactó con el mejor escultor, que en ese momento ya era muy conocido, que es Mariano Benlliure, para encargarle que repusiera, hiciera la obra del Nazareno para aquí, para la Semana Santa de Crevillent. Es en 1944 y a partir de ahí comienza toda la relación de Mariano Benlliure con la familia Magro. Le siguen comprando obra, ponen su casa, que está aquí al lado, en la Plaza de la Constitución, tenían la casa ellos para recibir toda esa obra, que llegan a tener hasta 109 obras, y las exponían para que las viera la gente. En 68 y muere en 1947, entonces vive también una época muy convulsa, tanto de distintos gobiernos en España como también las guerras mundiales, y todo eso afecta a su obra. Pero él fue un artista que podemos decir que vivió de su obra, no es de los que ha sido muerte. Él alcanza desde pequeño, ya empieza a exponer, no tiene una formación académica, no estudia en la academia de pintura, pero procede de una familia de artistas y él aprende trabajando en los talleres. Con 6 años ya hace su primera exposición, con 17 años ya estaba teniendo premios muy importantes y él llega a alcanzar el máximo lugar, por así decir, cargo que pueda aspirar cualquier artista, que es director general de Bellas Artes. Y eso le hace conocer a mucha gente, aparte que él era sociable, mucha gente de la aristocracia, gente poderosa, políticos, y todos ellos tenemos parte de esa sociedad reflejada aquí. En la sala de retratos, pasen y miren. Miren, la obra de un escultor es diferente de la de pintura, porque cuando se pinta solo se consigue una única obra, que el pintor, si ha sido por encargo, se la da al cliente. Pero cuando se hace escultura es diferente, porque en escultura primero se tiene que dibujar, después se hace un boceto, que es como una miniatura, y no solo un boceto, sino varias, para que el cliente elija cuál le gusta más. En el caso de los retratos, posan para él, todos posaban, él lo hacía siempre con la persona delante, que hace el retrato. Pero les vengo a contar lo de la escultura porque
Les digo los pasos: dibujo, boceto, en miniatura, varios. El cliente, por ejemplo, eso luego lo veremos en los monumentos, elige el que más le gusta y entonces el escultor lo pasa a escayola, modelo de escayola, tamaño real de cómo va a quedar definitivamente la obra, y luego de ahí se pasa a materia definitiva, que normalmente suele ser mármol o bronce, pues son los materiales más se llaman, y hace como los escalones y todo en perspectiva. Y luego allí veremos aquella obra de San Lorenzo, ya como para comparación muy preciosa. Se llama Asunto de la Vida. Y está en una cripta, dentro de lo que es la iglesia, debajo de la cripta, hay una claraboya que da la luz y da directamente a luz. Y en la pieza está en mármol, la vecina, entonces ilumina lo que es el cristal. Y está representando la figura de la vida, del ángel que baja a soplar el aliento de vida, y se representa pues también con toda la naturaleza muerta, no todo lo que son las hojas secas. También la de María Magdalena, que va a los pies del Cristo de la Victoria, tenemos el modelo también. Tenemos el de las Hermanas y San Juan, que el original está en la iglesia, no sé si está en la iglesia o en Semana Santa, que dividimos ahí. Este es un tipo que realizó como una obra final. Miren, María Magdalena, todas sus obras las firmaba. Aquí ven la firma y el año en el que la realizó. Entonces todo lo que hacía lo firmaba. Este también está en el Museo de Semana Santa. Pasamos a la primera planta, donde es, digamos, la zona más noble, ¿vale? Los que quieran puedan coger el ascensor que tienen aquí a su derecha. Los que vayan a usar, yo les digo cómo lo pueden utilizar. Sí, porque como es una llavecita para poder... Voy a toda prisa para que... Sí. Que es donde se reúnen, digamos, la junta directiva que forma parte de lo que es la entidad de la Asociación de Fiestas de Mossos y Cristianos. Aparte del presidente de la asociación y junta directiva, digamos que forman parte de ella los representantes de cada comparsa. Son 12 comparsas, 6 moras, 6 cristianas, y aquí es donde se reúnen. Aquí está el tamaño de la mesa para que entren todos. Si se dan cuenta, las paredes de lo que es la asociación son los asociados de honor. Son tanto personas, digamos, y entidades. De ahí todo lo que hay, lo que es el representante del asociado de honor, que han colaborado de manera altruista con lo que es la fiesta durante años, a destacar pues el principio de la fiesta, que siempre son más dificultosos, y está el alcalde del que fue entonces el municipio, y Jerónimo Macio. Y luego entidades, aquí está lo que es el Ayuntamiento de Fontenelecón, el Ayuntamiento de aquí de Crevillente, cooperativa, y luego seguimos viendo los cuadros de Madame Bassompierre, que como les he dicho, pues los que somos de aquí sabemos quiénes son cada uno, porque la señora pues, aparte de pues, hay colaboradores de mucho, pues lo que sea. Y luego aquí a la izquierda, ahora pasa, igual tendrá que pasar de poquitos porque el recinto es pequeño, está el despacho del presidente de la asociación, y allí quiero destacar lo que es el pergamino que acredita la declaración de interés turístico internacional en el año 2017 a lo que son las fiestas de Mossos y Cristianos, y luego también el pergamino que acredita a las embajadas el bien de relevancia local. En vez de haber crecido ancho, aquí lo despacho, sí. La sede sí que mira. Sí. Cafetería. Ya,
Yo he hecho el acta, tú no me sabes las puestas, pero así no va muy logrado, ya está. Pues las escaleras en la segunda planta. Sí, para hacer Ahí hay más espacio. Pero está mal, ¿eh? Ese mono, ¿no? Nosotros no tenemos eso. No ha habido en las comidas de espectaculares Pues esta es la sala de las embajadas, al cual le debemos a don Salvador Domenech, que era un señor alcoyano, creyentino en adopción, quien se basó en un hecho histórico acontecido en 1265 para escribir lo que son las embajadas. En las paredes están las embajadas realizadas en formato cómic, que los hizo un pintor de aquí creyentino, Franjali Quesada, publicados para que fuera más atractivo para los niños, ¿vale? Lo que pasa es que también es verdad que a los mayores nos gusta. Sí. Son una forma diferente, los niños solamente tienen que leer, pues así entra más a la vista. Y ya les digo, está basado en un hecho acontecido en 1265, por lo cual pasamos de ser de reino de Castilla, pasamos a ser reino de Aragón. Castellano, catalán aragonés y el embajador moro. Estos son los tres personajes que participan en las embajadas. Si van a ir después a verlas, sí, vale, pues van a ver un pequeño trocito de lo que son las embajadas nuestras, con la peculiaridad que aquí en Crevillente no hay ni vencedores ni vencidos. Llegamos a un acuerdo y convivimos juntos, vamos, prácticamente lo que hay ahora. Y convivimos unos con otros. Pues en esa época, pues digamos que es distintivo de nuestra fiesta, que no hay ni vencedores ni vencidos, sino que se llega a un acuerdo. Nosotros usamos las armas para celebrar que se termina el conflicto. La puerta, la parte encima de la puerta hay un bajorrelieve que está representado a la Virgen de Belén al lado de unos ángeles que llevan elementos musicales. Eso es de un escultor de aquí de la zona de Alicante, que era Daniel Bañús. Bañús, no sé si conocéis la fuente de los luceros, la plaza de los luceros de Alicante, donde la catedral y todas esas cosas se hacen ahí, pues ese escultor es un pintor bajo relieve de la Virgen de Belén. Y en Almansa también es la Virgen. Sí, es que es la... Lo sé por los saludar. La misma representación de la Virgen de Almansa, sí, es muy parecida a la Virgen de Almansa. Es que la Virgen de Belén se puede representar de dos formas, o con el niño Jesús a los brazos, o después está la Natividad de Belén, que es una representación de forma anecdótica. La iglesia que vemos es la más grande de hacer puentes en Alicante Orihuela. Si os fijáis, sobre todo lo que podemos ver es la dimensión de la imagen. Tiene 71 metros de largo por 31 de amplio, de ancho, y tiene una superficie de 2.500 metros. La verdad que es muy grande, no hay una tan grande a la que se Orihuela.
Y el origen, como sabéis, en el año 1954-92, de los moriscos, entonces había una antigua mezquita, muy cerca de aquí, a 200 metros, que está en la actual Plaza del Mercado, que se reconvirtió en iglesia. Esa iglesia, pues con el paso del tiempo, había muchos problemas estructurales, incluso antiguamente los cementerios se enterraba abajo de las iglesias, entonces había que hacer una iglesia nueva. El mismo arquitecto que hizo ese estudio sobre esa iglesia fue el que hizo la iglesia actual. Era Miguel de Francia, un maestro de obras que ha hecho muchas parroquias de la zona, en Callosa de Segura, en Cox, en Batera, hizo la de a nivel, como sabéis, veis que son tres naves, la nave central, que es la que vemos en el centro, y las laterales donde están las capillas. A nivel de anécdotas y curiosidades, una de ellas, en el año 1808, como sabéis, se produce la invasión de las tropas napoleónicas. La iglesia estaba en construcción, llena de andamios, y por el miedo de que después de la batalla de Bailén pasaron las tropas de Napoleón, porque se le habían avisado que pasaban por aquí, pues se quitaron los andamios y se hicieron una especie de barreras para proteger a la población. Al final las tropas no pasaron por el miedo. Otra de las curiosidades es la cúpula que tenemos encima. En el año 1819 se cae un rayo, una centella, y provoca que la cúpula se caiga al suelo. Y ese construye posteriormente. Arriba están representados 4 evangelistas, 3 son de un pintor vinculado mucho a los monocristianos también, Miguel Ángel Rodrigo, que fue el autor de muchos de los carteles de los monocristianos, y San Juan Evangelista es de un famoso pintor también que es José Pérez. Otra de las curiosidades es, durante la Guerra Civil, la iglesia fue una especie de granero, almacén, y se destruyó por completo, tanto las imágenes como el suelo que pisamos. Hubo que hacer el suelo nuevo. Aquí dentro de la iglesia hay una gran familia de mecenas que fueron una familia importante para la reconstrucción y donaron muchos elementos para la parroquia, que fue una familia Magro. La familia Magro, uno de los miembros más importantes es el doctor Magro, que estuvo a punto de ser nominado para el premio Nobel por un estudio sobre la leucemia. Solo por el aislamiento en aquella época de España, por el resto de Europa, pues impidió que el doctor Magro fuera premio Nobel en aquella época. Esta familia tuvieron varias industrias. La más importante era los Medias Vilma. Medias Vilma fueron los primeros que hicieron medias de nylon en España. Había una anécdota que se contaba que los sacerdotes de la época pues no le gustaba mucho porque fueron raras. Las medias eran transparentes, no llevaban costuras, fueron los primeros que no llevaban costura, y parece que las mujeres llevaban medias. El suelo es de mármol de Novelda, entonces lo que se hizo, veis aquí unas líneas que cruzan el horizonte, es lo que quisieron esta familia, que el pueblo clementino también aportara algo para la reconstrucción de la iglesia. Entonces lo que separa lo que dio el pueblo con lo que dio la familia son las líneas horizontales que separan la iglesia. De la puerta hacia aquí donó la familia Magro, y de la línea está detrás donó el pueblo de Crevillente. También importante es el órgano que tenemos a su fondo. Fue un órgano construido por la empresa de órganos española. Se hizo el contrato en el año 1950 y se finalizó en el año 1953. Es un órgano con 1000 tubos. Como de forma anecdótica, el contrato decía que tenía que tener un tono más que el órgano de la Basílica Santa María de Elche. Por un poco la competencia con la reforma del órgano Santa María de Elche, ya tiene más de los de aquí. Costó aquella época 500.000 pesetas en el año 1950. Vino el... ¿Traduce? No, bueno, no he hecho el estudio. Vino el maestro Jesús Gurudi, que era un organista muy importante en aquella época, a la inauguración del órgano. El órgano fue donado por el matrimonio de José Manuel Magro y de Armas Parellada. Por este motivo, que era el obispo en aquella época, José Goldara, le concedió el título de poder ser enterrados, en el benefactor de la iglesia, enterrados en la parroquia, pero
no quisieron y tienen su panteón propio en el templo. De forma curiosa también, el tabernáculo que vemos en el altar. Con la Contrarreforma, con la Reforma, los protestantes, uno de sus dogmas es que no creen que la Eucaristía sea el cuerpo y sangre de Cristo. Entonces, la Contrarreforma de la Iglesia es neta potencial, que es elemento fundamental del cristianismo, es que el cuerpo y sangre de Cristo se convierta en la Eucaristía. Por eso lo que es el elemento más importante de la Iglesia es el tabernáculo, donde se encuentra la reserva y se ve de cualquier lugar de la Iglesia. Entonces se potencia ese elemento y veis que son 6 columnas de corintias y en el centro hay una representación de Salvador Eucarístico, que es una imagen de Juan de Juanes, del pintor de Reyes Reales. No es una original, sino una copia de este pintor. Alrededor de lo que es la iglesia siempre hay muchos simbolismos, elementos simbólicos. Si os fijáis en todas las capillas hay diferentes elementos sobre las capillas, con todo simbolismo. Por ejemplo, la imagen que hay arriba es la imagen de la fe. La imagen de la fe, ¿cómo se representa la fe? Pues se le tapan los ojos porque la fe es ciega, esa es la representación de la fe. En el crucero, los 2 patrones de creyente, San Francisco y la Virgen del Rosario. Tradicionalmente, creyente siempre se ha dicho que tendría 2 patrones, San Cayetano y San Francisco. Históricamente, San Cayetano siempre ha tenido más devoción que San Francisco. Incluso hay una ermita en la sierra de Crevillente que ya no se destruyó, pero dedicada a San Cayetano. ¿Qué es lo que pasó? Antiguamente las fiestas de las vacaciones, las fiestas de San Cayetano son el 7 de agosto. Las vacaciones antiguamente eran en julio y agosto pues se trabajaba. Entonces todo el pueblo creyente en agosto estaba en las fiestas de San Cayetano. Se trasladan las fiestas y pasan de julio a agosto. Pues ya desde los años 60 o así, pues las fiestas de San Cayetano van decayendo y en agosto no hay nadie, pero el creyente está vacío y ya no hay, prácticamente no se celebran las fiestas de San Cayetano. Al contrario, San Francisco en el año 65 se crean los moros cristianos en honor a San Francisco de Asís y entonces se potencia mucho la figura del santo. Y hoy en día pues, tiene mucha mayor devoción San Francisco que en San Cayetano. Es de un taller de escultura de Valencia de Casa. Al otro lado está la Virgen del Rosario, que es la patrona de creyentes. La imaginería que tenemos aquí, como habéis visto en los museos, de Mariano Benlliure, fundamentalmente es imaginería de Semana Santa procesional. Es decir, son imágenes que lo que muestran es el dolor por la muerte de su hijo o el dolor por haber estado sufriendo la pasión. En cambio, vemos la Virgen del Rosario y es una imagen que no es procesional, sino es una imagen de la patrona. El concepto, pues, con pequeños detalles, el escultor hace que ese dolor se vea, con este caso, lo que vea la Virgen del Rosario está demostrando hasta orgullo y alegría de tener a sus manos, a sus brazos, a su hijo. Entonces, con pequeños detalles sobre las facciones de la cara, los ojos, que cambia el brillo de los ojos, hace que se cambie esa sensación. Benlliure tiene la costumbre de que sus imágenes siempre utilizan modelos, muchas veces incluso modelos reconocidos, que se vea la cara. Pero utilizar modelos no significa que haga una copia exacta de la imagen. En este caso, se utilizó como modelo a su nuera, que era Soledad Galán, y el niño es su nieto, José Luis Benlliure. Una de las costumbres, bueno, Benlliure durante toda su vida se dedica a monumentos civiles, obra pública, sus famosos toros, bailadoras, y solo al final de su vida es cuando realmente se dedica a obra religiosa, a obra profesional, después de la guerra civil. Uno de los elementos que mejor tocó y mejor hizo Benlliure son los niños. Tiene la fuente de los niños, tienen varias en Madrid, en Valencia, en Santander. Entonces, él tiene muchos trabajos donde trabajan muy bien los niños y es, como vemos, el elemento del niño junto a la Virgen del Rosario. Era tanta la demanda de obra en esa época que muchas veces incluso hay una Virgen del Carmen que es una copia exacta que la Virgen del Rosario. ¿Qué hizo para diferenciarla? Pues la
cambió el rosario por un escapulario. Y ahí en Xàtiva hay una Virgen del Carmen, entonces con el cambio de eso pues ya cambió la vocación. ¿Seguimos por aquí? Las imágenes fundamentales de la iglesia son de Mariano Benlliure, pero realmente hay una rica imaginería de todas las capillas. En la entrada, en el fondo, vemos es una imagen de un Cristo yacente de bronce. Eso es de Carmelo Vicente, un escultor valenciano. Esa imagen fue primer premio en una exposición nacional del año 1941 y una copia en el Museo del Mubá. A continuación iría un Arcángel San Miguel de Francisco Cuesta, un San José de Juan García Talens y después una Virgen de los Desamparados de Talleres Cotiñá de Valencia. Esa imagen fue donada por la Cofradía Crevillent ausentes de Valencia. Aquí van varios elementos de las cofradías de los Crevillent ausentes. A finales del siglo XIX, principios del XX, Crevillente, Crevillente no ha sido nunca una producción industrial, sino agrícola, el esparto, el junco, pero hay una época que no hay trabajo. Mucha gente creyente se va a otras ciudades a trabajar. Ahí se forma un poco un crevillentino muy reconocido que es el comercial, es decir, gente que en invierno vende alfombras, esteras y ese mismo comercio en verano vende horchata. Aún hay incluso en Madrid alguna horchatería de crevillentinos que vende horchata de chufa. Entonces, ahora no es como ahora el AVE de Madrid a Crevillente tarda 2 horas. Aquí antiguamente esa gente prácticamente venía una vez, 2 veces a su pueblo natal y siempre querían dejar su impronta cada vez que llegaban. Entonces hacían donaciones, había muchas donaciones de esas comunidades. Aquí, por ejemplo, tenemos la Virgen de los Desamparados, pero delante de la Virgen del Rosario también hay un escudo de esas cofradías porque dieron el monumento al Jueves Santo. El reloj de la iglesia también es de esas cofradías, entonces, de la de Madrid, de Barcelona, perdona. Entonces, por eso un poco la importancia de esas cofradías. Después de, como he comentado, las imágenes más importantes que tenemos en este rincón, la Virgen de los Dolores es probablemente la imagen de mayor devoción en Crevillent. Es una imagen de Mariano Benlliure que tiene diferentes anécdotas. Tiene mucha devoción también porque aquí la semana antes de Semana Santa se canta a un centenario de los dolores. Estamos hablando que antes de la Virgen del Rosario, alrededor de 200 personas cantan los dolores de María durante los 7 días, los 7 días de María. Crevillent es una población de tradición musical, canto coral, bandas de músicas, bandas de cornetas y tambores, tenores, sopranos, la verdad que de cierta... Sí, aquí por ejemplo, bueno, ayer la gente que fue a la inauguración escuchó el canto coral, pero por ejemplo, de forma anecdótica, Coral Crevillentina es la tercera coral más antigua de toda España. A veces lo contamos de forma anecdótica. Se casó el hijo de Plácido Domingo y la coral que invitó a Plácido Domingo fue la Coral Crevillentina, que tiene mucha importancia. Además son corales amateur, aquí no son profesionales, sino de forma amateur pues es como se canta en Crevillent. La imagen de Benlliure, como os he comentado, Benlliure utiliza modelos. En este caso el rostro de la Virgen es reconocido porque es la Duquesa de Oteiza. La Duquesa de Oteiza está casada con el Marqués de Uxía. Algunos reconocen a Alfonso Uxía, el periodista, es de esta rama de los Uxía. Esta mujer era de alta sociedad, tenía cierta amistad con Benlliure y en el sufre de la relación familiar. En la Sierra de Madrid, en Guadarrama, en una carretera que va a Segovia, pues el coche donde iban 2 de sus hijos y el chofer pues sufre un accidente y fallecen los 2 hijos y el chofer. Le encarga una lápida para el cementerio a Mariano Benlliure y Mariano Benlliure se cuenta en nota que lo que hace es hacerle recordar a la mujer el accidente de tráfico, le preguntaba. Momento en que utiliza él para mostrar ese gesto de dolor, un gesto de dolor totalmente diferente. Normalmente las imágenes de Semana Santa son imágenes que muestran el llanto, la sangre, la pasión, el sufrimiento. Como os fijaréis, la imagen no tiene lágrimas, la imagen nacional no tiene sangre, es decir, son imágenes que no demuestran esa divinidad con otros detalles, con esa boca entreabierta, los ojos entreabiertos, es decir, muestra esa divinidad de otra forma. Otra curiosidad es que es una talla totalmente completa.
Normalmente los escultores, cuando son imágenes de vestir, las imágenes son cabeza, manos y pies. Y en este caso el escultor hace la talla. Benlliure es el único que hace la talla totalmente completa, porque según él la ropa le queda mucho mejor si está completamente tallada. Otra imagen es la imagen de Jesús Nazareno. Es la primera imagen que viene de Benlliure creyente. Al igual que os he comentado que la Virgen de los Dolores no tiene muestro sufrimiento, por este caso no se ve la sangre de Cristo, no se ve los rasgos del sufrimiento de la pasión, es una imagen totalmente, podríamos ver que no se ve ese sufrimiento. Antiguamente, creyente la imagen anterior, la imagen de la escuela de Saltillo, con mucha sangre, con la peluca artificial natural, entonces una imagen totalmente distinta, muy dramática. Cuando ven esta imagen aquí de creyente, pues parece que a la gente no le gustó, no le gustarlo porque no se veía ese sentido. Además, esta imagen participa en un encuentro, un abrazo, en que San Juan le dice a la Virgen María que su hijo viene. Entonces, la explicación que dio Benlliure es que qué hijo, cuando se encuentra con su madre, en vez de mostrarle sufrimiento y preocuparla, lo que quiere es demostrar que no le pasa nada. Por eso esa imagen de Jesús Nazareno tiene apenas ese aspecto dramático. Otro elemento es el brazo es articulado, se mueve, hay una cuerda que desde abajo que hace que el brazo se mueva en ese abrazo de encuentro. Hay que tener en cuenta que la Semana Santa hace un poco la gente cuando no iba a escuela, no sabía leer y escribir, había que explicar las cosas de la forma más sencilla posible para que ellos entendieran la pasión de Cristo. Entonces, hay muchos elementos teatrales para los niños iban vestidos de escenas bíblicas, se hacían muchas representaciones teatrales, entonces esa teatralidad se conserva con ese movimiento de las manos de bendición con una especie de cuerda. Otra de las curiosidades, el brazo del Nazareno. Es una copia que se hizo Benlliure de su propio brazo. Un modelo con escayola, entonces con estos sacos. No sé, habéis visto en el Museo Benlliure hay una careta, en la entrada hay una careta del propio Benlliure. Esos son máscaras en mortuorio. Lo que se hacía era, cuando se muere el escultor en este caso, se le pone una escayola y así se queda la máscara. Se restauró hace 2-3 años y curiosamente, bueno, me lo contó el restaurador, había restos del bigote de Benlliure en el modelo. Sí, lo restauraron porque claro, eso se pegaba a la piel y al cuerpo cuando se pegaban el bigote de Benlliure estaban pegados en la máscara. Seguimos. Bueno, aquí hay otra Semana Santa, pues había que restituir las imágenes. Aquí había un canónigo creyentino de Tudela, Juan Martínez, que nos trae esta imagen. No se sabe si procede de Valladolid o de Tudela, y sale unos años como Cristo de la Victoria. El origen realmente es un Cristo del siglo XVII de México, hecho en México. La peculiaridad es el material con el que está hecho, que se llaman cristos de maíz. El cristos de maíz están hechos con caña. ¿Cómo se hace? La caña, el corazón de la caña se quita y con un mortero se va chapicando, entonces se va haciendo una especie de arcilla. Se le pone incluso unos herbáceos, porque claro, no es madera, la caña es alimento, entonces se podrían estropear, los insectos podrían ir, entonces se le pone una especie de herbáceos para que no, venenosos para que no se puedan atacar. Esa arcilla se va formando y se va haciendo la imagen. ¿Por qué es muy peculiar? Porque es un material tan frágil que apenas existen en toda España. El Cristo, bueno, del siglo XVII, ahí los indianos tenían la costumbre de que cuando iban a las batallas sus dioses lo hacían con este material porque son muy ligeros. Cualquiera podemos coger la cruz con el Cristo y llevarlo en los brazos. Otras peculiaridades, después de la conquista de Colón, entonces se evangelizan esas tierras, pues habían dos formas: o se llevaban imágenes hechas desde aquí, desde España, o otra forma que los propios artesanos hicieron esas imágenes. En este caso, como veis, las que hacían allí pues tenían cara de la gente de allí. La cara de este Cristo pues tiene aspecto indiano porque está su representación de Jesús de la gente que ellos ven.
Y la tercera de las curiosidades, que se hizo una analítica de carbono 14 y las uñas de los pies de las manos, curiosamente, son del principio del siglo XV, antes de la conquista de América, y son uñas. También es verdad que los pasos se llevan de forma distinta, es decir, ahora los pasos van al ritmo de la música, de tambor, condensa, a principios de los años 50, lo que hacían era, las aves corrían para la parte de atrás es el Skyline de Fútbol que bien pido, todas están en la sierra y Jesús corriendo abajo. Después de las imágenes, Plaza Jesús es de Consola y San Antonio de la Virgen de Pilar son de la respuesta que nos puso. Seguimos por aquí. Por todos lados. Una adaptación de la embajada al rey Jaime I. Las embajadas clevientinas están contextualizadas históricamente, según consta en el apartado 422 de las crónicas de Jaume I, donde aparece el secuestro del Reis del Hood y también aparece el nombre de Cribillem. Ese contexto histórico es el que recogió Salvador Domenech y diseñó unas embajadas que se dividen en dos partes. La primera es la embajada al Reis del Hood, que finaliza con el secuestro del Reis, y la segunda, que es la que vamos a ver hoy, es la embajada al rey Jaume I, que tiene lugar en un campamento cerca de Orihuela. Los personajes que vamos a ver hoy van a ser el embajador moro crevientino, el embajador aragonés y el rey Jaume I. Y va a introducir la embajada Eula, que es un personaje histórico femenino que es descendiente del Reis Ben Hood. Gracias a la colaboración de festeras moras crevientinas que nos van a deleitar con un magnífico baile, estoy convencido, y gracias también a la colaboración de todos los cargos 2025 que los tenemos aquí, capitanes y belleces. Gracias también a los banderines y a la implicación de todas las comparsas, gracias al trabajo de la Comisión de Embajadas con Maite Pastor a la cabeza. Y nada más, yo ya doy paso a la escenificación, agradeciendo la asistencia y deseando que lo paséis lo mejor posible. Gracias, buenas tardes.
días lejanos, el embajador castellano enviado por el rey Alfonso, con arrogancia, no exenta de prepotencia, iba a protagonizar un lamentable suceso que llevaría a la división del pueblo y a la sucesión de diversos episodios de guerra entre moros y cristianos. La sangre, tanto mora como cristiana, se derramaba por todo el paisaje crevillentino. Era necesario acabar con tanto horror. Yo soy Eula, esposa de Ahmad, hijo de Muhammad ibn Judeir, descendiente de los grandes reyes moros del reino de Murcia y del gran señor de Crevillent, el Rais Ben Hur. El embajador moro, con su alcaide al frente de las tropas sarracenas, dirigían entonces sus pasos hacia Orihuela, pueblo hermano que albergaba el campamento del rey Jaime I de Aragón. Los moros crevillentinos necesitaban de su clemencia y ayuda para liberar a su señor y retomar la paz en el pueblo. Paz que nunca se debió romper. Guerra que había abierto heridas difíciles de cicatrizar, pero que era necesario afrontar. Fue a finales de 1265 cuando la comitiva sarracena crevillentina alcanzó el campamento aragonés. El rey Jaime había acudido en ayuda de su yerno, el rey de Castilla, Alfonso X, ya que las revueltas moriscas se sucedían por todo el reino de Murcia. El monarca aragonés no pretendía nada más. Las fronteras habían quedado ya establecidas y el tratado entre Castilla y Aragón acatado. Con humildad y sumisión se presentaron el embajador moro y su alcaide ante la comitiva del rey aragonés. El rey, poderoso, pero a la vez clemente, escuchó las demandas de las que a partir de entonces serían sus vasallos.
Oriola, que banya el riu Segura. Avui, la ciutat es troba rodejada i batuda, que tal volta demà, assaltada i vençuda pel gran rei d'Aragó, fillol de la fortuna. Nosaltres som els moros que acabem de plegar de Crevillent i al rei venim a veure a parlar. Saludeu a don Jaume, nostre rei d'Aragó, de Mallorca i València, capí conqueridor, comte de Barcelona, Cerdanya i Rosselló, senyor de Montpeller i d'altres possessions. Un cop aplegats a la real presència, de tot cor agraïm la benévola audiència. Que la nostra ambaixada escolteu amb paciència i que la vostra justícia ens ajuda en clemència. Però abans de començar, presentem humilment nostres paus i respectes en nom de Crevillent.
paraules de noble acatament, a certa complagut el rei ací present. Parlar i raonar no és fàcil ni senzill en els dies que corren, confusos i roïns, perquè s'han revelat els pobles sarraïns de les terres de Múrcia que bullen de perill. No tots els pobles tenen voluntat suïcida, ni vol amotinar-se la gent crevillentina. Si sou vos d'esta classe, parleu-nos sense por, exposant vostres penes, idees i raons. Sabeu que Crevillent és un poble de maometans, com molts d'altres hi ha tot arreu escampats, per les terres dels regnes taifes islamitzats i també per les terres dels regnes dels cristians. Però gotgem de pau durant llargues etapes, comerciem ajudant-nos, convivim tolerància, i parlem influint-nos en treves i pactes i combatim units els enemics d'uns i d'altres. Vegem quines coses vos pareixen difícils, per si podem resoldre-les amb els nostres oficis. Crevillent és un poble que els prínceps castellans, de paraula i per ordres, es rendix d'obediència que presten els seus homes. Per això, i pagant-nos uns tributs, els prínceps castellans respeten estructures, costums crevillentines, les institucions i les lleis sarraïnes, i des dels rais fins a l'últim veí, en pau conviuen. Molt correcta, sincera trobem l'actitud vostra. Cuidar els súbdits moros és política lògica de tots els reis cristians, pel compte que es pertoca. Però vaig a mostrar-vos que no sempre és tan bon. Fa uns quants mesos tan sols va vindre un digne ambaixador castellà, pretenent que nostre Reis Ben Hud refere el jurament que havia fet abans, en el precís moment, però ens van negar tots al considerar innecessària la tal repetició de la seva demanda. Davant la negativa, sols quedava el conflicte, promogut pels cristians, que molta sort van tindre de fer-nos presoner als Reis, sense més víctimes. Llastimós incident. I com segueix el Reis? Per ara, continua presoner de Castella, sense poder alliberar-lo de cap manera. I per això, roguem a don Jaume Promesa d'ajudar-nos com puga a resoldre el problema. Si el rei considerara vostre projecte vàlid, estaríeu dispostos a concedir-li a canvi? La total submissió i vassallatge ràpid dels Reis i de l'aljama del crevillent islàmic. Les vostres intencions mereixen alabança, encara que és difícil portar-les a la pràctica, perquè deu prosseguir Crevillent tal com ara, vinculat a la noble corona castellana. Però preferiríem ser súbdits aragonesos. I per què insistiu tant en deixar l'obediència d'aquell rei de Castella, senyor de vostra terra? Perquè mostra don Jaume ser més fort en la guerra, més actiu en la pau, i més amic de clemència, i de pactes i traves és fidel complidor. Si per raons polítiques convinguera després que a Castella tornara al lloc de Crevillent, què faríeu els moros davant de tal succés? Que sempre acataríem la voluntat del rei. Senyor rei d'Aragó, oït el testimoni, coneixent el parèixer demandes i propòsits, i sabent els desitjos que acaben d'exposar, quin és el veredicte a dictamen reial? Que així es faça tot és nostra voluntat.
El nostre canceller redactarà el contracte amb els termes parlats. Content podeu anar, amic ambaixador, per haver obtingut quan volíeu de nos. Es farà tot seguit el tràmit pertinent que deixa en llibertat al Reis pròximament. Més avant, el rei manarà un lloctinent a prendre possessió del propi Crevillent. Que el Senyor Jesucrist, vostre Déu, per sempre benisca a l'insigne monarca durant tota la seva vida. I que Alà, nostre Déu, per sempre provisca als Reis, a Crevillent i a la tropa muslímica. Veïns de Crevillent, per fi hem lograt que nostre Reis vençut recobra la llibertat. Crevillent per Aragó! Visca el rei Don Jaume!
y paz. La máquina. Aprendemos, coño. Muchas gracias, Capo, y seguimos la fiesta.
sientes nada y te disfrazas de tu realidad. Ni una sola palabra, ni gestos ni miradas apasionadas, ni resto de los besos que te esperas hasta el amanecer. De cada noche, todos los días, nosotros a esos ojos en los que ahora te veré. Se preparan detrás de la banda de música San Roque de Callosa las filas Omeyas Crevillent. Continuamos en este desfile con los banderines marroquíes, moros viejos Coré y Beniverín. Están saliendo fila marroquíes Crevillent, fila moros viejos Tuareg y detrás grupo
grupo musical Vibrato. De Torrent y de Paterna. Junto a la fila 3 de Aspe. Y fila 4, nuestros compañeros de Habanilla. Nuestros compañeros festeros de fila 1, Agullén, Torrent, Paterna, fila 2, Castelló, fila 3, Aspe y fila 4 de Habanilla, junto al grupo musical Ideales de Orihuela. Se prepara la música 5 de Al miedo y la mentira. Continuamos con el grupo musical Ideales de Orihuela. Continuamos en esta magnífica noche junto a nuestros amigos de Agullén, Torrent, Paterna, Castelló, As, Habanilla, Ayero, Alzira, Los Alcázares, Caravaca y Murcia. Un gusto tener a tanta gente de tantos sitios. Y filas 13 y 14 de Archena también.
la fila 15 desde Santomera y Almansa. Continuamos con la fila 15 de Santomera y Almansa y sus compañeros, la fila 16 de Almansa. Junto a ellos le sigue la banda de música Adagio Crevillent. Y a continuación de la banda de música Adagio Crevillent le sigue la fila 17, 18, 19 de Albatera. De nuestros vecinos de Albatera. Y después de nuestros vecinos de Albatera se preparan los banderines de los dragones de las comparsas, Dragones de San Jorge, Astures y Almogaves. De las comparsas Dragones de San Jorge, Astures y Almogávares. Y a continuación, la fila que saldrá detrás de los banderines serán Dragones de San Jorge de Crevillent. Después nos acompaña la fila Guerreros Astures de Crevillent, junto a el grupo musical Tocaitos de Crevillent. Y detrás de este grupo musical Tocaitos de Crevillent le sigue las filas Almogávares de Crevillent. Continuamos con los banderines, maseros, caballeros del Cid y castellano leonesa. Y se preparan las filas, maseros de Crevillent y las filas, caballeros del Cid de Crevillent. Se preparan los banderines, maseros, caballeros del Cid y la comparsa filas, maseros Crevillent, las filas caballeros del Cid de Crevillent y la banda de música La Sinfónica de Crevillent. Y justo detrás la fila castellano leonesa. Maseros Crevillent, filas caballeros del Cid de Crevillent y la banda de música La Sinfónica de Crevillent.
abanderado de la Asociación de Fiestas San Francisco de Asís. Se preparan los cargos del 2025. La Sinfónica de Crevillent, y detrás le sigue las filas castellano-leonesas. Y se prepara el abanderado de la Asociación de Fiestas San Francisco de Asís. Y detrás nos acompañan los cargos del 2025. Acompañados por la banda de música Sky. Y ahora aquí tenemos a las autoridades que hacen que esto sea posible. Así que muchas gracias a todos. Y con esto damos por finalizado el desfile de la UNDEF 2026.